Capítulo 23. Cuando Ino e Itachi una vez más se distanciaron el uno del otro, y su pelea entró en un pequeño estado de respiro, Ino decidió ver brevemente a sus camaradas. Primero miró a Kurenai, que estaba de pie al fondo, a su derecha. La mujer tenía una expresión seria, y sus ojos decididos reflejaban una profunda frustración e impotencia. Ino suspiró para sus adentros. Se dio cuenta del apoyo que Kurenai intentaba darle con el genjutsu. Pero Itachi prácticamente aplastó cada uno de los intentos de Kurenai como si fueran moscas molestas. Ni siquiera lo hizo detenerse. Le tomó un poco de atención, así que Ino supuso que Kurenai fue útil. A pesar de su apariencia serena, el chakra de la mujer de cabello negro se asustó, e Ino notó las gotas de sudor en su cuello y sienes. Sudor que no provenía del esfuerzo físico. La mirada de Ino se dirigió de nuevo a Itachi y dio un paso a un lado, imitando su sutil intento de moverse mientras ella estaba distraída. Él se detuvo e intercambiaron una breve mirada de reconocimiento, llegando a un entendimiento mutuo. El intento fue justo, pero la tregua mutua iba a durar unos segundos más. Ino no se hacía ilusiones. Contaba con que su oponente intentaría hacer trampa. Probablemente estaba tramando algo, ideando un plan o usando en secreto sus técnicas más sutiles para obtener ventaja. Pero estaba bien. Tenía sus técnicas de detección trabajando a destajo y esperaba algo sucio. Su atención volvió a centrarse en Kurenai. Habría preferido que la mujer hubiera ido a ayudar a Gai y Asuma a lidiar con la compañera de equipo de Itachi. La que definitivamente no era experta en genjutsu y sería al menos algo vulnerable a sus técnicas. Ino abrió la boca para decirle exactamente eso a Kurenai, pero de repente, Kisame se dejó patear por Gai y voló por el aire hasta que se deslizó hasta detenerse en el agua, justo al lado de Itachi. Ino cerró la boca y, para sus adentros, sonrió con ironía. Bueno, adiós a ese plan. Kisame, asintió Itachi Uchiha. ¿Tienes algún problema con una niñita, Itachi? Preguntó Kisame con una sonrisa burlona, mirando a Ino y, sobre todo, a su espada con una mirada pensativa que denotaba interés y una amenaza evidente. ¿Qué tal si intercambiamos oponentes? Itachi frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Gai gritó. ¿Sí? ¡Qué idea tan juvenil! Me encanta. Le dedicó su característica sonrisa brillante a Itachi, quien solo frunció ligeramente el ceño en respuesta. Puede que a otras personas no les diga mucho, pero para Ino, ese pequeño gesto gritaba lo preocupado que se sentía. Ella se rió entre dientes. Por desgracia, necesitaba cortar esa idea de raíz. No. El hermano del póker y el chico del sushi se iban, Gai-sensei. No creo que podamos intercambiar oponentes. Ino tarareó con indiferencia, sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras al notar el brillo ofendido en los ojos de Kisame. El muy cabrón estaba cohibido por su apariencia especial. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ino casi puso los ojos en blanco. Quizás debería afeitarte la cara antes de irnos, maldito bocachas. La expresión de Kisame se ensombreció al preguntar con una indiferencia ligeramente forzada. El instinto asesino se apoderó de los alrededores justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente. La mano de Itachi se disparó hacia adelante como una serpiente enroscada, y agarró con fuerza el antebrazo de Kisame antes de que pudiera moverse. Te está provocando. Eso detuvo a Kisame en seco y su cautela hacia Ino aumentó. Creo que se aleja un poco de lo que vemos. Si te precipitas y atacas basándote en lo que ves, acabarás apuñalado, advirtió Itachi. Genjutsu. Kisame parecía despreocupado, pero la forma en que su mirada cautelosa recorrió a los ninjas de Konoha contaba una historia diferente. No. Algo nuevo. Mi Sharingan no la encuentra. Itachi entrecerró los ojos ligeramente y los movió, solo un poco hacia Ino, como si pudiera ver algo, pero luego pareció tener dificultades para discernir dónde estaba realmente, y su mirada la recorrió varias veces sin detenerse en ella. Ino lo notó mentalmente. Su técnica de espejismo funcionaba contra el Sharingan. Era bueno saberlo. Sobre todo porque la había diseñado para que fuera lo más anti-Byakugan posible al enfrentarse a una pequeña perra tramposa que veía chakra. Con un pequeño resoplido, Ino no dudó de que, en cuanto se moviera correctamente, algo delataría su posición. Fluctuaciones de chakra, ondas de aire o incluso algo tan simple como pisar hierba, la Uchiha lo notaría. No era la primera vez que Ino se preguntaba si debía lanzarles una bomba de vacío de gran potencia. Estaba muy tentada. Muy tentada. Pero sus hombros se relajaron y negó con la cabeza para sus adentros. No podía hacer eso. Era un riesgo demasiado grande. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la hilera de casas no muy lejos de ellas.
Estaban en las afueras de Konoha, pero aún vivía gente. Iniciar una gran pelea de ninjutsu con dos ninjas rebeldes de rango S mientras los ciudadanos de Konoha estaban cerca habría sido la mayor estupidez que podrían haber cometido, ya que los dos ninjas de rango S no parecían dispuestos a causar destrucción sin sentido a menos que los provocaran. Ino lamentó sinceramente que Kakashi, Gai, Asuma y Kurenai decidieran interceptar a Itachi y Kisame tan cerca de la aldea. Convirtió todo este intercambio en una simple pelea, en el mejor de los casos. El equipo de Konoha se contuvo porque no podían escalar a una pelea de ninjutsu a gran escala. Ino, en particular, no podía lanzarle técnicas a Itachi, ya que estaba de espaldas a las casas. Itachi podía esquivar sus técnicas. Ella no podía esquivarlas de él, ya que cualquier bola de fuego perdida volaría hacia la línea de casas. Habría tenido que bloquear cada uno de sus ninjutsu si se hubiera llegado a ese tipo de combate. Eso ni siquiera mencionaba el hecho de que Itachi o Kisame podrían apuntar deliberadamente a las casas detrás de ellos con ninjutsu destructivo, e Ino, con sus compañeros de equipo momentáneos, tendrían que defenderse, dándole a sus oponentes una ventaja masiva. A Ino le convenía mantener la pelea restringida al ninjutsu porque el dúo Akatsuki también podría tener rehenes listos en esa posición. En cuanto a Itachi y Kisame, claramente no estaban allí para causar problemas. Se contuvieron para no intensificar la pelea y alertar a todos los Anbu y Jonin en un radio de varios kilómetros. Ino imaginó que no sería divertido ser perseguido por una aldea entera mientras intentaba escapar. Kisame miró a Ino con malos ojos, pero ella solo le devolvió la sonrisa. Inesperadamente, eso hizo que el Gyojin le sonriera antes de mirar a Gai. La presumida tiene razón. Nos vamos. Fue una buena pelea, bicho raro. Terminemos la próxima vez que nos veamos. Es una promesa. Gai le hizo una pose de pulgar hacia arriba, y la sonrisa de Kisame se volvió un tanto frágil. Itachi y Kisame se miraron, e Ino supo lo que se avecinaba incluso antes de que lo hicieran. Saltó hacia atrás y sus manos se unieron rápidamente mientras realizaban sellos manuales al mismo tiempo que Itachi y Kisame, de repente, comenzaban a lanzar un ninjutsu propio. Técnica del fuego del sabio Fénix. Balas de agua. Técnica del muro de tierra. Tres voces resonaron al unísono. Itachi lanzó docenas de pequeñas bolas de fuego que volaron por los aires, dirigidas directamente a las casas detrás de los ninjas de Konoha. Kisame hizo lo mismo con pequeñas balas de agua que salían de su boca, una tras otra a gran velocidad. También apuntaba a puntos distintos a los de las pequeñas bolas de fuego de Itachi. Con ambas técnicas, su área de efecto era extremadamente amplia, e incluso si Ino erigiera un gran muro de tierra que lo bloqueara en su mayor parte, Gai, Asuma y Kurenai abrieron los ojos de par en par al darse cuenta de que no sería suficiente. Las bolas de fuego y agua laterales la atravesarían porque Ino no tuvo tiempo de construir el muro lo suficientemente ancho. Los Jonin entraron instantáneamente en acción y comenzaron a bloquear los ataques que atravesarían la defensa de Ino con sus propias técnicas. Todo duró quizás 4 segundos, pero una vez que terminaron y el maltratado muro de tierra de Ino se derrumbó, en parte bajo el aluvión de ataques y en parte porque Ino simplemente lanzó la técnica, Itachi y Kisame se fueron. Ino miró hacia el oeste, sintiendo que sus firmas de chakra desaparecían lentamente de su percepción con la distancia. Resopló, haciendo que algunos mechones sueltos de su cabello rubio se mecieran bajo su aliento. Bueno, al menos no murió nadie, dijo en tono de broma mientras se giraba hacia el Jonin de Konoha. Gai y Asuma respondieron divertidos, mientras que Kurenai la miraba con cara seria. Vuelvo a mi cita. Dicho esto, Ino desapareció a toda velocidad antes de que pudieran molestarla para que se presentara en la Torre Hokage. Tenía el día libre y no pensaba dedicarlo a más trabajo. Quizás pasar un día con Ren en la playa, en su campo de entrenamiento secreto, era lo adecuado. Nadie la encontraría allí, ni siquiera si el Hokage la buscaba por todo el país. Porque, naturalmente, nadie reconocería que la obligaron a trabajar durante sus vacaciones. Nadie le devolvería el día de vacaciones. Estaba decidida a no desperdiciarlo. Ni siquiera por reportar el ataque de un ninja de rango S el Hokage tendría que conformarse con el informe de los 3 Jonin inconscientes. Esta chica rubia no estaba trabajando hoy. Ren puso un pequeño tazón con tomates frescos en la mesita de noche junto a la cama de Sasuke Uchiha en el hospital y, con un suspiro, se sentó en la silla preparada para las visitas. La misma silla en la que Sakura pasó la mayor parte del tiempo el mes pasado. La chica estaba descuidando nuevamente su entrenamiento a favor de cuidar a Sasuke. Esa sí que es una consecuencia imprevista de mi inacción, reflexionó Ren con ironía.
Y la chica lo estaba haciendo también hasta ahora, solo para empezar a revertirse cuando su determinación se tambaleó. Era una lástima. Un día de estos, a Ren le habría encantado enviar a Gaia por ella. Lamentablemente, estaba demasiado ocupado con misiones como para que la aldea se diera cuenta de que su preciada bestia rosa de Konoha estaba descuidando su entrenamiento juvenil. Había pasado un mes desde el enfrentamiento con Itachi y Kisame, e Ino y Ren pasaron 2 horas más de compras en el pueblo. 1 hora después, Ren vio a Sasuke corriendo por la calle con la desesperación de un adolescente a punto de suicidarse. Ren intentó detenerlo. Pero entonces tuvo una idea, y al final no la llevó a cabo. Dejó que Sasuke corriera directo hacia Itachi. Ver al chico inconsciente en la cama, en coma durante el último mes, hizo que Ren se arrepintiera un poco de su decisión. El hecho de que lo volviera a hacer si el tiempo se invirtiera solo lo empeoró. Desafortunadamente para Sasuke, Ren recordó que su presencia podría haberle dado a Jiraiya los segundos necesarios para aparecer y salvar el día en el anime. Ahora las cosas eran diferentes. Naruto era mayor, más maduro y más fuerte. Sin embargo, Ren dudaba que eso aumentara demasiado sus posibilidades contra Itachi y Kisame. No. El chico zorro habría recibido una bofetada aún más fuerte porque probablemente Itachi y Kisame no lo habrían visto ni tratado como un niño débil. Así que, Ren se vio ante una decisión y decidió dejar que Sasuke confrontara a su hermano, como una distracción. Claro que Ren no tenía ni idea de si funcionaría. No tenía ni idea de si los acontecimientos se desviarían enormemente del canon o se mantendrían prácticamente iguales. Era un dilema. Con un resoplido de tristeza, Ren se dio cuenta de que el Hokage probablemente se sentía así con frecuencia. También enviaba a hombres y mujeres en misiones, juzgando lo mejor que podía con la información disponible, sin tener ninguna garantía de que saliera bien. Era una sensación horrible. Al diablo con el sombrero y el puesto. Ren no aceptaría jamás semejante responsabilidad. No era para él. Claro, podría haber intervenido más directamente. Podría haber corrido tras Sasuke y confrontado a Itachi y Kisame con él. Pero Ren se negó. Jiraiya estaba ahí. Si necesitaba interferir cuando posiblemente el ninja de rango S más fuerte de la aldea estaba prácticamente al lado, entonces bien podría empezar a interferir en cada detalle, y no habría fin. ¿Estaba siendo terco? Ren no lo sabía. Simplemente no quería ser el que solucionaba cualquier problema. Ya no tenía tiempo suficiente para sellar, ir a la tienda, entrenar y pasar tiempo con sus chicas. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que salió a comer con Choza. ¿Cuándo fue la última vez que fue solo a un restaurante a Kimichi para disfrutar de la comida? ¿Cuándo cocinó realmente algo mejor que un sándwich sin depender de sus clones que siempre arruinan el plato de alguna pequeña manera porque saben que no lo comerían? Sabio, bendice a Hinata y su corazón de oro. La amable chica solía cocinar para Ren e Ino. Incluso la empaquetaba en cajas bento. Ren estaba agradecido y la colmaba de besos y cosquillas por las noches. Ella realmente se lo merecía. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un pergamino, tinta y pincel antes de pasar la tarde relajándose mientras intentaba crear un nuevo sello? ¿Como pasatiempo? No con ningún propósito. No para fortalecer Konoha. No para fortalecerse a sí mismo. Sino simplemente, para entretenerse. Empezó a arrepentirse de haber fundado un clan y abierto su tienda. Todo era tan sencillo en aquel entonces. Realmente no tenía ni idea de cuánto trabajo costaría mantener un clan y un negocio a flote. Los demás clanes con negocios suelen contar con cientos de civiles que los gestionan. Ren tenía una mísera tienda, pero tenía que crear cada artículo para la venta él mismo. O con sus clones. O con sus cajas para hacer sellos. Aún así, era principalmente su trabajo y el chakra invertido en ello. El mayor obstáculo fue el papeleo y toda la burocracia que los poderosos de Konoha le imponían por alguna razón. Ren tuvo que dejar de vender los pergaminos de Jutsu por completo porque, de alguna manera, unos ninjas de Otogakure consiguieron hacerse con algunos y los usaron contra los ninjas de Konoha durante la invasión. ¿Era una completa tontería? ¿Sí? Ren argumentó que era el mismo problema que un ninja enemigo que recogía y usaba un kunai fabricado y vendido en Konoha. No era un problema que el fabricante pudiera prevenir ni del que pudiera hacerse responsable. Pero a los funcionarios del gobierno no les importó. Era obvio que alguien intentaba perjudicar su negocio. 3 intentos de adivinar quién es, y los 2 primeros no cuentan. Ren ni siquiera tuvo la voluntad de preocuparse después de intentar defender su caso por primera vez y ser derribado de inmediato.
Estos pergaminos ayudaban al ninja de Konoha de a pie, pero a los altos mandos les traía sin cuidado. Fue un poco gracioso darse cuenta, una semana después, de que le había facilitado la vida. No podía vender los pergaminos de Jutsu, así que no necesitaba hacerlo si tenía más tiempo. Le salió bien, pero aún así, eso le enojaba. El mayor problema era que no disfrutaba dirigiendo el negocio. Lo hacía para fortalecer Konoha. No disfrutaba dirigiendo un clan. Lo hacía para conseguir al menos algo de influencia en Konoha y ser tomado más en serio por los demás clanes. Había leído tantos fics en su vida anterior donde los protagonistas fundaban sus propios clanes. O donde Naruto, con su propio personaje, restablecía el clan Uzumaki. Siempre lo hacían parecer glorioso y fácil. Sin esfuerzo. Fue todo menos eso. Los pergaminos de Jutsu fueron solo un comienzo. Peor aún fueron los buitres que preguntaban por los planos de su secreto. O por los diseños de sus sellos. Siempre intentaban ejercer presión política sobre él o culparlo con alguna tontería de su voluntad de fuego y su deber cívico de ayudar a la aldea tras la invasión, porque sabían que cualquier amenaza de daño físico era inútil dada la disparidad de fuerza entre ellos y él. Siempre terminaba igual. Les decía dónde podían meter su petición antes de decirles que se largaran con menos educación. Hacían pucheros o fruncían el ceño antes de soltar algún comentario exaltado como esto no acaba aquí. Y luego se largaban al horizonte, solo para que otro imbécil apareciera al día siguiente. Solo sus sellos anti-embarazo quedaron intactos ante estas maquinaciones, y Ren presentía que no era por decencia humana. Era porque hacerlo era un suicidio político. Después de estas semanas, Ren se preguntaba sinceramente si cerrar su tienda no sería la decisión correcta. Quería fortalecer las fuerzas de Konoha, pero no avanzaba hacia ese objetivo debido a la burocracia y las restricciones que algunos ninjas de oficina engreídos intentaban imponerle. Incluso hubo un completo imbécil que intentó prohibirle a Ren incluso usar sus pergaminos de Jutsu. Ese idiota recordó rápidamente por qué no era inteligente intentar decirle a un líder de clan que no podía usar algo clasificado como técnica de clan. Lamentablemente para él, Hinata se negó a curarlo en el hospital después de que Ren terminara de usarlo para algunas pruebas involuntarias de sellos, por lo que el tipo tuvo que pasar una semana curándose de la manera adecuada. Ren recibió una reprimenda oficial por eso, pero ese trozo de papel terminó en el bote de basura después de que él e Ino se rieron. Ren se frotó el puente de la nariz y su mirada se posó en Sasuke. Un suspiro cariñoso escapó de sus labios. Incluso estas visitas a Sasuke. Solo lo visitaba unos 20 minutos cada semana. Sarutobi intentó ascenderlo de nuevo hace 3 semanas. Uf. Tanto él como Ren salieron de esa reunión decepcionados. Ren había recibido más castigos, rangos de Hokage. Por desgracia, el anciano aún no tenía ni idea de que Ren usaba clones de sombra para su beneficio. Estaba demasiado ocupado con las negociaciones con Suna y la restauración de la aldea. Incluso el daimyo había enviado representantes para informarse sobre la situación, y Ren imaginó que lidiar con toda la situación política mientras organizaba los materiales y fondos necesarios debía ser un verdadero fastidio. Estos días, Hiruzen incluso duerme en su oficina. Al levantar la cabeza, Ren miró el reloj y comprendió que debía irse. Le dirigió a Sasuke una última mirada antes de levantarse y estar a punto de salir de la habitación. Naruto volvería con Tsunade en cualquier momento. Aunque, Ren no tenía ni idea de cómo sería arrastrarla de vuelta a Konoha sin Orochimaru para facilitar el desarrollo del personaje y la progresión de la trama. El carisma de Naruto tuvo que ser decisivo para salvar el día. Con suerte, todo estará bien porque si no, con su suerte, sería él a quien Hiruzen enviaría a arrastrar a Tsunade de regreso a Konoha por sus coletas por puro despecho por rechazar los ascensos. Un sentimiento conflictivo se apoderó del pecho de Ren. Sí. Podía imaginar ese futuro, y no le gustaba ni un ápice. Pase. Resonó desde la oficina del Hokage, y Ren, que estaba en la sala de espera, se levantó con un suspiro aburrido antes de entrar por la puerta. Su mirada se posó al instante en la tetona rubia sentada tras el escritorio, frunciendo el ceño ante el papeleo como si fuera su peor enemigo. Tsunade había llegado a la aldea hacía apenas unos días, y su investidura como Hokage había tenido lugar ayer. Ren fue a verlo con Hinata e Ino, y disfrutaron de las festividades posteriores. Había muchos puestos de comida, y prácticamente se convirtió en un festival para toda la aldea. Los líderes de Konoha probablemente querían darle a la gente algo que celebrar y aliviar la tensión entre la población. Pero a Ren eso no le importaba. Lo que le importaba era que él y sus chicas se divirtieran.
Desafortunadamente, no fue una sorpresa terrible que se despertara con un Anbu llamando a su puerta con una citación a la oficina de locaje a una hora determinada más tarde en el día. La nueva jefa necesitaba reunirse y evaluar a sus ninjas, y empezar con las amenazas de rango S probablemente era lo más inteligente. Sobre todo porque otros dos Anbu aparecieron apenas unos minutos después de que el primero se fuera, trayendo mensajes similares para Ino y Hinata, quienes aún dormían plácidamente después de que Ren las dejara exhaustas durante sus actividades posteriores a la cita. ¿Ah, sí? Y estaba muy orgulloso. Jutsu de viento restaurador de resistencia para la victoria. G. Ino todavía no logró replicar eso. Cuando una pequeña sonrisa apenas perceptible apareció en el rostro de Ren, sus ojos recorrieron la oficina de locaje y tuvo que decir que el contraste entre la habitación ordenada de Hiruzen con una mesa ligeramente desordenada y el absoluto desorden de Tsunade en todas partes era discordante. Y hay gente que se apiada de esta mujer. Ren negó con la cabeza para sus adentros, incrédulo. Su oficina era una porquería. No quería verla en casa. Seguramente se horrorizaría. No, gracias. Pero lo peor era su aspecto. Ren apenas pudo contener una mueca de dolor al tensar los músculos faciales al posar la mirada en su rostro. Por el anime, se la imaginaba como una mujer de entre 25 y 30 años. El problema era que esta apariencia era solo la ilusión que le gustaba usar para parecer joven. Y tras el enfrentamiento con Itachi, donde observó atentamente cómo luchaba el Uchiha, Ren, o mejor dicho, sus clones, como estaba demasiado ocupado, comenzó a desarrollar un nuevo sello. Uno que contrarrestaba el Genjutsu. El sello estaba defectuoso. Fue un fracaso exitoso. Funcionó el 30% de las veces. Podía contrarrestar un genjutsu de rango A, pero fallaba con uno de rango D otras veces, contrarrestaba un genjutsu de rango C sin problemas, pero no lograba disipar uno de rango B. Fue un proceso caso por caso, y Ren no tenía ni la menor idea de cuál era el problema. Las pruebas a las que él e Ino lo sometieron fueron exhaustivas. Pero quedaron más confundidos que al principio. Creyeron encontrar alguna pista o punto en común que los llevara a la causa del fallo ocasional del sello. Pensaron mal. Aún así, seguía siendo un sello útil. El componente disipador era el que tenía problemas. La parte de detección de genjutsu funcionaba exactamente como estaba previsto. Y la razón por la que Ren, Ino y Hinata ahora tenían estos sellos era que funcionaban mucho más rápido que incluso un ninja experimentado. Incluso un usuario experimentado de genjutsu necesitaba primero darse cuenta de que estaba bajo un genjutsu para disiparlo. Eso llevaba tiempo. Segundos preciosos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para un genjutsu descarado, no era un gran problema. Pero, para cosas menores como el que Itachi usaba con un efecto mortal, para un genjutsu que desplazaba la posición de su cuerpo unos centímetros, la posición de su espada ligeramente a la izquierda, que lo hacía parecer mirar hacia un lado cuando te miraba directamente a los ojos con su Sharingan, estos trucos serían prácticamente imperceptibles incluso para alguien como Kurenai, quien dedicó toda su vida al estudio del genjutsu. Sobre todo en el fragor de la batalla. Esto era lo que hacía a Itachi tan terriblemente letal. Era imposible reaccionar a tiempo a su genjutsu a menos que fueras un rango S e incluso entonces, era un desafío. Sin embargo, el nuevo sello anti-genjutsu de Ren igualó las cosas. La detección era rápida. El genjutsu sería detectado y el usuario sería detectado antes de que la mente humana pudiera siquiera empezar a buscarlo. Era la misma diferencia que la mente humana en comparación con una computadora u otro tipo de máquina. El sello era simplemente superior en este aspecto, siempre. Claro, la disipación aún recaía en el usuario, pero saber que el genjutsu estaba allí era el 90% de la batalla cuando se trataba de luchar contra usuarios de genjutsu. Por desgracia, la ilusión que cubría la verdadera apariencia de Tsunade se encontraba en el feliz 30% que su sello podía manejar. Desafortunadamente para ella y Ren, no vio a una belleza de 30 y tantos, rubia, con coletas y unas tetas enormes y llenas para morirse. No. Vio a una anciana arrugada de entre 70 y 80 años. Una que no envejecía con gracia. Una con pechos grandes pero flácidos y una ligera joroba. Su renacimiento de la creación claramente no la trató con delicadeza, y usar una técnica que consumía su vida para sanar tuvo consecuencias. Jiraiya parecía viejo incluso para un hombre de 50 años. Solo un poco. Pero Tsunade, para una mujer de 50 años, parecía que debería estar en su lecho de muerte. Ren dudaba que le quedaran muchos años en este mundo. Claro que, siendo una Uzumaki, ¿qué sabía él?
Probablemente se equivocaba, pues esas amenazas pelirrojas tenían vitalidad para siglos. Chunin Yotsuba. Tsunade levantó la mirada del papeleo que tenía delante y, con el ceño fruncido, se dirigió a Ren. Pero él podía decir que estaba más dirigido a lo que estaba escrito en el papel frente a ella que a él, por lo que simplemente asintió cortésmente y le hizo una pequeña reverencia. Señora Hokage. Me ha llamado. Recibió un bufido áspero en respuesta cuando Tsunade tomó una botella al costado de su mesa y rápidamente tomó un sorbo, solo para arrugar su rostro en una expresión de disgusto. Shizune, su asistente, que estaba ordenando el papeleo en la mesa del lado izquierdo de la habitación, intercambió una mirada cómplice con Tsuade, haciendo que la nueva Hokage suspirara con una triste tristeza mientras bajaba ligeramente la cabeza. Honestamente Ren se sintió casi mal por ella. Pero solo hasta que se dio cuenta de que estaba triste porque la botella estaba llena de agua, en lugar de sake. Luchó por contener una mueca de fastidio mientras permanecía firme frente a su escritorio, porque, caramba. De repente empezó a preocuparse por el futuro de Konoha. ¿Seguiría en pie la aldea unos años después con un borracho y un jugador como Hokage? Todo era diversión y bromas en el anime. Pero esta era su nueva jefa. La mujer con el poder de enviar a los ninjas de Konoha a la muerte con una simple orden. Y ella estaba borracha. ¿Por qué estaba borracha la mundialmente famosa Kunoichi médica? ¿Podría haber purgado el alcohol de su sangre en segundos? No. Y algunos se apiadan de esta mujer. Ren tuvo que repetirse mentalmente esa frase porque había cosas importantes que decir 3 veces, y aún tenía una reserva. Por si acaso. He oído que eres uno de los casos difíciles y testarudos de Konoha. Un ninja de rango S que se niega a ascender a Jonin. Tsunade sonrió con suficiencia, pero sus ojos no la reflejaron. Eran penetrantes y no les hacía ninguna gracia su situación. Había otros ninjas que rechazaban ascensos en Konoha. Aquellos que estaban contentos con sus rangos. Ren no era el único. Pero un ninja de rango S que rechazaba un rango Jonin era sin duda un problema para la aldea, y especialmente para su Hokage. Ren casi sonrió de alegría al comprender el propósito de esta reunión. La pobre mujer probablemente quería demostrar su competencia superando a Hiruzen. Ella esperaba que Ren entrara a su oficina como un Chunin y saliera como un Jonin. Bueno, ella iba a estar decepcionada. Sí, respondió Ren cortésmente, en un tono suave y sin mucha emoción, como si estuviera informando sobre el clima. El ojo de Tsunade se crispó. Para ser justos, se dio cuenta de lo que hacía Ren casi al instante. Todo esto de rechazar un ascenso era un asunto delicado. Tsunade seguía siendo la dictadora de Konoha, al igual que Hiruzen. Cuando Hiruzen ofrecía o solicitaba el ascenso a Ren en el pasado, era simplemente una orden educada. Sin embargo, Ren le dijo, no, gracias a la cara con una sonrisa. Y lo hizo porque el Hokage necesitaba mantener cierta imagen. No podía obligar a sus ninjas, y menos a alguien que representaba una amenaza de rango S, a hacer cosas que, según la ley de Konoha, les estaba permitido negarse. Después de todo, la dictadura necesitaba su guante de seda para ocultar el puño de hierro que llevaba dentro. El problema era que Ren también necesitaba mantener una imagen razonable al rechazar el ascenso. No podía parecer que lo hacía en detrimento de su aldea. Porque, al fin y al cabo, seguía siendo un soldado al servicio de la autoritaria Konoha. Durante una guerra, no habría forma de rechazar el ascenso y seguir pareciendo leal. Por desgracia, Konoha no estaba en guerra y la invasión había terminado. ¿En serio? No era de extrañar que a Hiruzen probablemente le disgustara. Él también se habría disgustado a sí mismo en su posición. Desde la perspectiva del anciano, Ren probablemente parecía un imbécil que no hacía lo que le decían, además de ser demasiado fuerte para obligarlo. De repente, las conexiones hicieron clic en la mente de Ren, y comenzó a ver por qué podría estar teniendo tantos problemas con respecto a su negocio y su clan en la aldea. Bueno, no jodas, Sherlock. También escuché que eres bueno enseñando, continuó Tsunade, y Ren parpadeó al volver a la realidad. Con suerte, ella no había notado sus vueltas. Tsunade lo miró y Ren supo al instante que, de hecho, lo había notado. Sí. Mantuvo su sonrisa educada, esperando estar imitando aceptablemente a Kakashi, quien siempre se salía con la suya en ese tipo de cosas. ¿Por qué no te conviertes en Jonin Sensei entonces? Sugirió Tsunade, con un tono de entusiasmo moderado al comenzar a albergar esperanzas de conseguir lo que quería. Rechacé el ascenso a Jonin por una razón, señora Hokage. No me siento listo para asumir un equipo de genin a tiempo completo, respondió Ren con mesura y fingida humildad. Y Tsunade estaba enojada otra vez.
Un pequeño crujido resonó desde su escritorio mientras apretaba la pobre madera mientras le daba a Ren una mirada severa, simplemente desafiándolo a ir en contra de su voluntad. ¿Y si insisto? Ren tarareó. No, sigue siendo no, señor Aokage. Y el crujido se hizo más fuerte a medida que los dedos de Tsunade literalmente se hundían en la madera en su creciente enojo sin que ella siquiera se diera cuenta. Pero Ren no podía ceder a sus deseos. Era una cuestión de libertad relativa. Un Jonin está más en deuda con su aldea y tiene más responsabilidades. Por ejemplo, el equipo Genin. Tsunade no podía obligar a Ren a ser Genin mientras era Chunin. Pero una vez que fuera Jonin, la decisión ya no estaría en sus manos. Ella podría darle a cualquier niño de la aldea, y se esperaría que él los liderara y los educara bien. Sin mencionar que, al menos durante los siguientes 2 años, los Jonin iban a pasar un muy mal momento ya que Konoha tenía que demostrar que eran fuertes. Ren comprendía por qué se les hacía la boca agua ante la idea de tener un ninja de rango S para encargarse de cualquier problema complejo. Pero él no tenía ningún deseo de que lo encargaran de sus problemas complejos. ¿De verdad? Tsunade entrecerró los ojos y suspiró furiosa. Aún podría transferirte a la academia como instructora, amenazó. Es un puesto perfecto para una Chunin, ¿no? Pero, a diferencia de lo que esperaba, la sonrisa de Ren se ensanchó. Sí. Claro que podía. Prefiero mi cuerpo de barreras, señor Aokage. Se encogió de hombros. Pero la academia también parece un buen lugar acogedor para relajarse. Serviré a la aldea en esa función si así lo desea. Ren disfrutó mucho de la mandíbula de Tsunade, incrédula ante su audacia. Solo para que se callara con un pequeño clic y su expresión se quedara en blanco al darse cuenta de que él era perfectamente educado y no podía reprenderlo por ello a menos que pareciera irrazonable. El sonido de los dientes rechinando era música para los oídos de Ren, pero no se atrevió a comentar. Después de todo, tenía el máximo respeto por su jefa. Entonces, ¿aceptarías tomar a los estudiantes de la academia bajo tu protección? Preguntó Tsunade, con un poco más de fuerza de la que probablemente debería, mientras la madera de su mesa crujía como si la estuvieran asesinando. Ren estaría decepcionado por una táctica de miedo tan descarada si no estuviera tan seguro de que ella ni siquiera se daba cuenta de que estaba arruinando su escritorio. Solo seré mentor de quienes yo quiera serlo. Respondió con firmeza, y eso fue todo. Según la ley de Konoha, ni siquiera el Hokage podía obligar a alguien a aceptar un aprendiz. Y eso era exactamente lo que ella deseaba. El pueblo quería que hiciera más Hinata Seinos. Ese era el objetivo de convertirlo en un Jonin Sensei o un instructor de la academia. Diablos. Incluso Anko intentó seducirlo ayer, cuando nunca antes había mostrado interés, solo para huir a las colinas cuando Hinata y Ino la miraron con desagrado. Alguien podría pensar que era irrazonable. Que, ya que quería fortalecer Konoha, debería entrenar ninjas de rango S para ellos, a diestro y siniestro. Ren no estaba de acuerdo. Sobre todo después del último acoso de los altos mandos de Konoha. ¿Era mezquino? Claro. Pero las emociones a menudo lo eran. Dado que influir en Konoha y fortalecerla fue un fracaso, el único camino para Ren era alcanzar el nivel de destreza de Madara y Ashirama. Y lograr que Ino y Hinata también lo alcanzaran. Y para ser justos, Ren no estaba seguro de si podrían lograrlo. No tenía ni idea de cómo llegar. Y solo tenían 3, quizá 5 años como máximo, para lograrlo. Así que, discúlpenlo por su egoísmo, pero seamos sinceros. A menos que se la estuviera follando, no iba a desperdiciar 2 años de su vida entrenando a otra aprendiz. Mientras el temperamento de Tsunade comenzaba a hervir a fuego lento durante el silencio que se extendía en su oficina, las comisuras de los ojos de Ren se arrugaron en una pequeña sonrisa. ¿Hay algo más, señor Aokage? Preguntó con un tono perfectamente educado. Inesperadamente, Tsunade se dejó caer en su silla y su ira pareció disiparse al sonreírle a Ren. No era una sonrisa agradable. La venganza y la alegría ajena prácticamente rezumaban de ella, desconcertando a Ren. Pues sí. En efecto. Tsunade rió entre dientes con dureza. Hiruzen Sarutobi solicitó una reunión contigo cuando terminemos aquí. Se trata del futuro de esta aldea. Y tu futuro en ello, fue lo que Ren oyó, aunque no lo dijo en voz alta. Su sonrisa cortés casi se desvaneció, y mentiría si dijera que no le preocupaba. Ya que no quieres jugar conmigo, que así sea. Tsunade resopló bruscamente. Ve a divertirte con el viejo mono y sus planes. El disgusto se filtró en su voz. Eso no alivió las preocupaciones de Ren. De hecho, tuvo la reacción contraria, y la postura de Ren se tensó. Estaba empezando a preocuparse por lo que el anciano iba a hacer a continuación.
Hinata, Hyuga y Ino Yamanaka ya deberían estar esperándote frente a la nueva oficina de Sarutobi. Puedes retirarte. Dicho esto, Swan devolvió a su papeleo, ignorando la presencia de Ren, quien permaneció inmóvil un momento. Eso no terminó como él lo imaginó. Sonriendo irónicamente, Ren hizo una reverencia en señal de respeto antes de darse la vuelta y salir de la oficina, sintiéndose como si hubiera fracasado y tenido éxito en lo que quería lograr en la reunión. Y algunos incluso se enamoran de esta mujer, pensó Ren, disgustado, por tercera vez. No fue una sensación agradable. Con creciente inquietud, Ren caminó hacia la nueva oficina de Sarutobi. Encontrarla no fue difícil. Se suponía que Ino y Hinata ya lo estarían esperando frente a ella, así que simplemente les preguntó a través del sello telepático. Al llegar, encontró a sus hijas sentadas en las sillas para visitas. Ino se puso de pie de un salto, y Ren se sintió abrazado mientras sus brazos, inconscientemente, rodeaban su pequeño cuerpo, correspondiendo el abrazo con cariño. ¿Estás bien?, susurró Ren mientras acariciaba cariñosamente su cabello con su mejilla y esbozaba una pequeña sonrisa. Al oír un suave murmullo de aprobación de su pequeña princesa rubia, ella respondió con un murmullo. Su anterior inquietud no se encuentra en ninguna parte. Hinata rió entre dientes mientras se levantaba lentamente y caminaba hacia ellos. Se inclinó sobre la espalda de Ino antes de saludar a Ren con un beso travieso en los labios. Hola. ¿Estamos bien? Hinata retrocedió y sonrió con esa serenidad que podía tranquilizar a cualquiera. ¿Y tú? Sentimos algo de aprensión a través del sello. Intentó sonar despreocupada, pero Ren, aún así, notó un dejo de preocupación en su voz. Ahora. Eso explicaba el saludo tan cariñoso y entusiasta de Ino, pensó con un bufido divertido. Intentaba hacerle sentir mejor. Era adorable. Besó el costado de la cabeza de Ino antes de responder. Estoy bien. Solo, tengo curiosidad por la próxima reunión. ¿Alguna idea de qué podría tratarse? Con un pequeño tirón, Ren tomó a una chillona Ino en brazos como una princesa antes de sentarse en una silla cercana y ponerla en su regazo mientras Hinata lo seguía y se sentaba a su lado, apoyando tranquilamente su cabeza en su hombro con un suspiro de satisfacción. Haciendo pucheros, los ojos de Ino se encontraron con los de Ren, y dejó escapar un lindo bufido antes de besarle los labios, tal como lo hizo Hinata antes, y hundió su nariz en el hueco de su cuello del otro lado de donde Hinata estaba apoyada. Ni idea. Murmuró Ino con una pequeña risita. Yo tampoco. Me dijeron que viniera aquí a esta hora durante mi reunión con la señora Okage esta mañana. Respondió Hinata, y Ren se preguntó si debía preguntar sobre su experiencia con Tsunade, pero supuso que se lo habrían contado si hubiera sido tan perturbador como el suyo. Bueno, hablar de ello en público era inaceptable, y tampoco podía erigir una barrera antiespionaje en medio de la torre Okage. Planeaba compartir su experiencia con ellos hoy en casa, así que tal vez ellos harían lo mismo. Si fuera urgente, sin duda se lo estarían exigiendo a través del sello telepático. El hecho de que estuvieran tranquilos y parecieran felices y contentos contribuyó mucho a tranquilizar a Ren. Bueno, si nos atacan, que se jodan, dijo Ren en broma con una media sonrisa mientras apoyaba suavemente la barbilla en la cabeza de Ino. Eso le valió un pequeño bufido de Ino, mientras Hinata ponía los ojos en blanco, divertida y exasperada. No nos van a atacar. Sí. Claro. Pero había que reconocer que el Ambu que estaba cerca de la puerta de la oficina de Hiruzen sin duda los escuchaba. No podía dejar pasar la oportunidad de amenazar al anciano con una broma, ¿verdad? Seguramente eso tenía que ir en contra de algunas reglas no escritas de etiqueta shinobi o algo así. Pero Hinata tenía razón. No podían atacarlos. Su trío era una existencia única en Konoha. No solo ahora, sino también en la historia de la aldea. Quizás solo Hashirama, Mito y Tobirama podían presumir de ser un grupo muy unido de ninjas de rango S en Konoha. Y vivieron hasta viejos. Todos ellos. Hashirama y Tobirama podrían parecer jóvenes en el anime, pero en realidad tenían 50 o 60 años cuando murieron. Ren no podía adivinar de memoria qué edad tenían. Eso era prácticamente antiguo, teniendo en cuenta lo corta que solía ser la esperanza de vida de los ninjas. Konoha podría llevar al suicidio a Sakumo de rango S demonios, Danzo incluso podría haberlo amenazado con la vida de Kakashi para llevarlo más allá del punto de no retorno. No sorprendería a Ren. Hiruzen Sarutobi y Susanbu podrían haber perseguido a Orochimaru lejos de Konoha, casi matándolo en el proceso. Shisui podría haber sido emboscado por Danzo y llevado al suicidio, a pesar de que Ren no tenía ni idea de por qué el idiota terminó con su vida en lugar de informar el acto al Hokage y advertirle que Danzo ahora tenía acceso a Kotoa Matsukami.
Por desgracia, era un Uchiha, por lo que la estupidez era su configuración predeterminada. Itachi podría haber recibido la orden de prácticamente convertirse en uno de los traidores más atroces de Konoha al masacrar a su propio clan, incluso si Ren no tuviera ni idea de por qué no dejó con vida a los civiles y niños. Danzo no podía matarlos una vez que los Zanbu de Konoha invadieron la zona y comenzaron a asegurar a los supervivientes. Konoha no los habría tocado. Los habrían apreciado como un recurso valioso. Pero démosle al imbécil del Uchiha número 2 el beneficio de la duda y digamos que fue Obito quien acabó con los civiles y los niños. Ja. Claro. Como si así fuera. Demonios, Itachi podría haber matado a los verdaderos traidores y haber inventado la historia de que protegía a Konoha con sus acciones. Eso habría sido comparable a orinar en los cereales de Danzo, pues arruinaría por completo sus planes para el clan Uchiha. Claro, sus compañeros de clan podrían haberle guardado rencor a Itachi por ello. Pero habrían estado vivos. La cuestión era que Konoha tenía numerosos ninjas de rango S y la mayoría murieron o se convirtieron en ninjas rebeldes de alguna forma turbia. O fueron expulsados de la aldea por otros medios, como en el caso de Tsunade o Jiraiya. El problema era que todos estos ninjas de rango S estaban solos. Incluso Tsunade, Jiraiya y Orochimaru ya no eran el trío Sannin tan unido que habían sido durante su juventud cuando ocurrieron las tragedias que los alejaron de Konoha. Cada uno tenía su propia vida y se mantenía apartado. Eran prácticamente presa fácil para los viejos conspiradores. Y Ren, Ino y Hinata eran tres ninjas de rango S en una relación romántica. Si atacas a uno de ellos, te pones furioso, lo que enfurece a los otros dos, que se lanzan contra ti con kunais encendidos y jutsus elementales rugiendo. Eran lo más alejado de un blanco fácil. Siempre y cuando permanecieran juntos. Por lo tanto, Ren no creía que los atacarían. Tampoco creía que se tramaría contra ellos con intenciones asesinas. Pero algo inferior era justo. Los planes no tenían por qué acabar con la muerte del objetivo, y los líderes actuales de Konoha eran todos veteranos en ello. Por eso se sentía incómodo con la próxima reunión. Ni siquiera podía imaginar qué clase de tonterías les soltaría Hiruzen a él y a sus chicas. Lo único que Ren sabía era que el viejo lo haría de una manera difícil de rechazar. Sin embargo, una determinación férrea inundó a Ren al observar a las mujeres que descansaban pacíficamente apoyadas en él. Pasara lo que pasara, Ren se negaría si eso las perjudicaba de alguna manera. Ni siquiera Konoha merecía su felicidad. Veo que se han puesto cómodos. Una voz divertida interrumpió repentinamente la tranquilidad de Ren, Ino y Hinata, que estaban abrazados y con los ojos cerrados. Ren abrió los ojos y se giró hacia Hiruzen, quien se encontraba en la puerta abierta que conducía a su nueva oficina, mirándolos con una exasperación cariñosa pero leve que emitía una vibración de un anciano afectuoso y decepcionado. Cómo el anciano lograba causar tal impresión con una simple mirada era un misterio para Ren, pero era muy consciente de que pretendía provocar una ligera sensación de vergüenza. Pero por mucho que Ren quisiera poner los ojos en blanco directamente en la cara de Hiruzen, el hombre seguía siendo un ex Hokage, así que Ren optó por simplemente dirigirle una mirada inexpresiva como respuesta. Ya los había hecho esperar 15 minutos, por lo que Ren no se sentía muy caritativo en ese momento. Justo cuando ese pensamiento pasó por la mente de Ren, Hiruzen se hizo a un lado ligeramente, dejando que Danzo pasara a su lado mientras salía de la oficina de Hiruzen y le dio a Ren, Ino y Hinata una mirada silenciosa e impasible antes de irse. Las cejas de Ren se fruncieron ligeramente, pero se sintió mejor porque la espera no era solo un tonto juego de poder por parte de Hiruzen, y probablemente tenía algún tipo de reunión importante. Disculpen la espera. Por favor, pasen, dijo Hiruzen tímidamente con una pequeña sonrisa de disculpa antes de invitarlos amablemente a pasar. Y las alarmas de Ren sonaron instantáneamente en su cabeza cuando Ino se levantó lentamente de su regazo con un pequeño, silencioso y reticente gemido. A pesar del comportamiento externo de Ino, Ren percibió claramente su repentina cautela a través del sello telepático. De las tres, Ino era la más sociable. Había estado entrenando interacciones sociales, a interpretarlas y manipularlas, prácticamente desde que era niña. Incluso Hinata entrecerró los ojos levemente, con la espalda algo rígida, al levantarse del asiento. Como heredera Hyuga, también recibió una considerable educación social. El problema era que, Hiruzen no necesitaba levantarse de su asiento y venir a invitarlos él mismo. Podría haberle ordenado a uno de sus Zanbu, a quien Ren percibía claramente en la sala, que lo hiciera, tal como lo hacían cuando él era el Hokage. Después de todo, eso era literalmente parte de su trabajo. Ren reconoció la acción por lo que era.
Un intento de causarles una buena impresión para la próxima reunión. Una forma sutil de hacerlos más receptivos a lo que Hiruzen quisiera de ellos. El hecho de que Hiruzen se molestara con eso hizo que Ren estuviera un poco más cauteloso de lo que le hubiera gustado admitir, y ahora realmente se preguntaba si siquiera quería escuchar lo que el anciano tenía que decir. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta, siguiendo a Ino y Hinata. Por desgracia, no tenía muchas opciones. Los tres entraron en la habitación, y Ren la recorrió con la mirada rápidamente, descubriendo a tres Ambu. Uno estaba escondido en el techo, otro junto a la puerta, mimetizado con el armario. Y el último estaba detrás de la silla de Hiruzen, ligeramente a un lado, usando las cortinas de la ventana para desaparecer de la vista. Claro, los tres usaban sus técnicas de escondite Ambu, así que incluso a los ninjas más experimentados les costaría localizarlos. Por desgracia para ellos, Ren y sus chicas eran sensores. Y, por suerte, esa información seguía manteniéndose en secreto para los altos mandos de Konoha. Ren ya podía prever cómo serían reasignados a las fronteras durante meses si los altos mandos supieran lo poderosas que eran sus habilidades sensoriales. ¿Y cómo podría disfrutar de salir, pasar tiempo tranquilo en la sala o hacer travesuras en la habitación con sus chicas entonces? No. Ren decidió que era por el bien común que Hiruzen y sus chicos nunca tuvieran una idea clara de lo bien que podían percibir las cosas. Hiruzen rápidamente les ofreció a los tres asientos en el sofá ubicado a un lado de la habitación y se sentó en un lado mientras claramente esperaba que tomaran el opuesto. Ren, Ino y Hinata lo hicieron, aunque se dieron cuenta de que era otra forma sutil de hacerlos sentir respetados y de cultivar un ambiente amistoso. La mayoría de los ninjas se sentirían honrados de ser tratados con tanta amabilidad por Hiruzen. El actual Hokage, quizá ya no lo sea, pero es y siempre será el tercer Hokage. El hombre que devolvió la grandeza a Konoha. Una y otra vez. Muchos ninjas de Konoha crecieron con historias de su grandeza y sacrificio por la aldea. Subconscientemente, este tipo de trato les haría sentir felices, lo que podría hacerles perder la guardia involuntariamente sin que siquiera se den cuenta. Déjenme empezar felicitándolos, dijo Hiruzen riendo entre dientes mientras ponía un libro sobre la mesa entre ellos y se lo acercaba. Ya salió el nuevo libro de bingo, y ustedes tres tienen nuevas entradas. ¿En serio? ¿Puedo? Exclamó Ino, decidida a seguirle el juego por ahora. La cautela era buena, pero a menos que supieran qué quería Hiruzen de ellos, una cautela manifiesta los haría quedar como unos imbéciles con cosas que ocultar. Al fin y al cabo, todos eran amigos aquí. Estaban del mismo bando, ¿verdad? Bien, Ren rió para sus adentros al extender la mano y tomar el libro antes de que Ino pudiera alcanzarlo, y Hiruzen asintió con alegría. Eso le valió un pequeño puchero de su rubia compañera, pero no duró mucho antes de que ella sonriera y se apoyara en Ren, con la intención de leer el libro con él sobre su hombro. Hinata simplemente puso suavemente su mano sobre el muslo de Ren, y Ren consideró que tenía su Byakugan activado a pesar de que no había ninguna indicación visible en su rostro. Siéntete libre de revisarlo, dijo Hiruzen mientras Ren ya estaba hojeando el libro de bingo, tratando de encontrar sus entradas. Fue Hinata cuya entrada encontró primero, y tuvo que parpadear como un búho. Hinata Hyuga. La princesa de la tormenta eléctrica. 75 millones de Ryo muerta. 150 millones de Ryo vivas. Ren leyó en voz alta con incredulidad y un ceño fruncido, mientras la chica en cuestión se sonrojaba levemente junto a él con una leve sonrisa antes de agachar la cabeza, avergonzada. Ah. Esa recompensa por traerla con vida es de Kuno, señaló Hiruzen. Supongo que las historias sobre sus técnicas de relámpago impresionaron a Sasuke, y deben pensar que su afinidad con el relámpago es descomunal. Además, siendo una Hyuga, negó con la cabeza con impotencia y se encogió de hombros como si dijera ¿qué se le va a hacer? Mientras se giraba hacia Hinata. Lamento informarte, le dirigió una mirada reconfortante, que, si te atrapan con vida, serás considerada una excelente raza en Kuno, incluso más que antes. El Raikage sin duda querrá tu supuesta fuerte afinidad con el rayo para mejorar su sangre, ya que podría mejorar la técnica de su familia. El rubor de Hinata desapareció y ella simplemente asintió en reconocimiento mientras Ren se encontraba un poco impresionado con el intento de este anciano. Él estaba tratando de intimidarla con el conocimiento de cuál sería su destino en manos de Kuno porque pensó que ella inconscientemente compararía ese tipo de trato con la libertad que tenía en Konoha y estaría agradecida, si no a él personalmente, al menos a Konoha. No fue una manipulación descarada. Solo, la instó a llegar a ciertas conclusiones beneficiosas para él y la aldea.
Sí, Ren entendía por qué tantos ninjas le eran tan leales. Sabía cómo manipular sutilmente los hilos y decir lo correcto en el momento oportuno. Pero lo más importante. Tu título mola mucho, perra. Ino interrumpió al instante la atmósfera solemne que se estaba formando en la habitación con una exclamación quejumbrosa antes de soltar un sonoro El mío molará más. Si tú lo dices. Hinata rió entre dientes y le dedicó a Ino una sonrisa cómplice que hizo que la sonrisa de Ino se desvaneciera ligeramente mientras miraba con preocupación el libro de bingo que Ren sostenía. Después de todo, sabía que el Byakugan de Hinata seguía puesto. Ren no vio el sutil intercambio entre las chicas. Asintió para sus adentros. Ino tenía razón. El título de Hinata era genial. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Supuso que la llamarían Tormenta Relámpago, o Princesa Relámpago, o Princesa Tormenta, o alguna otra forma abreviada, pero todo sonaba genial con solo un poquito de vergüenza. ¿Qué pasa? Tergiversaron su técnica de lanzamiento de agujas espinosas y relámpagos que aniquiló al ejército de Otogakure, y le pusieron ese nombre. Ren tuvo que admitir que se parecía un poco a Tormenta Relámpago, con todas las agujas mejoradas por relámpagos que llovían en el campo de batalla y explotaban al impactar. Pero, esto no era justo. Ren el Stoner estaba tan celoso.